Buenos días, estamos en un nuevo capítulo, hoy con Josebi Piris. Hola, Josebi. Hola, muchas gracias. Josebi, dentro de este contexto de egresados ilustres de nuestra facultad y uno de los posiblemente mayores divulgadores que han salido aquí en redes sociales, va a compartir hoy con nosotros en este podcast y nos va a contar un poco de quién es. Él se graduó en el 2015, es fisioterapeuta recientemente autónomo y también emprendedor, pero quién mejor que contarnos quién es José Vipiris fuera de la imagen que hay en redes Claro, sociales que él mismo. eso es lo primero que te iba a decir. Digo, de ilustre nada. De los máximos divulgadores seguramente sí, pero de ilustre nada y nada. Yo siempre digo que soy un millennial fisio del 92, me gradué en 2015 aquí en Valencia, hace 11 años ya, que vaya tela. Luego a nivel laboral siempre he trabajado en contexto clínico deportivo y he tocado todos los palos. He tratado tanto paciente de aseguradora y mutua en hospital privado como clínica de barro, como he tenido la suerte de trabajar en la selección china y con futbolistas profesionales. Luego aquí en España también estuve en el Madrid CFF femenino unas semanas y luego en la Nucía en academia, pero en categorías también de máximo nivel. Y eso, hace 7 8 años también me pongo a divulgar, la cosa fue aumentando, he hecho prácticamente de todo a nivel de divulgación y eso me llevó a la docencia me llevó a que la divulgación fuera más, ¿no? Es como que todo se empezó a retroalimentar y sí que es cierto que desde hace 2 o 3 años pues le pegó muy duro tanto a la docencia como a la divulgación, he crecido mucho en redes, he generado mucho contenido y a día de hoy, o sea, es algo que le dedico mucho tiempo porque es fuente de ingresos, quiero decir, forma parte de mi día a día laboral y hasta aquí. Hace poquito, literalmente hace un mes, abrí consulta en Gandía, de ahí lo del emprendimiento y el autónomo. Yo hace 8 años ya trabajé también en Gandía en clínica propia, pero al irme a China tuve que cerrar. Y ahora, hace un mes que he vuelto a abrir, justo antes de empezar el podcast le decía a Rodrigo que está siendo una locura, pero bueno, muy contento, la verdad, con el proceso y con lo que estoy haciendo hoy en día. Y poco más, ese sería un poco el resumen. Has pintado el Josebi fisioterapeuta, después preguntaremos un poco más allá del Josebi fuera Vale. de la camilla y del gimnasio. ¿Por qué decidiste estudiar fisio? Es buena pregunta porque la verdad es que he tenido siempre muy, muy claro que quería hacer fisioterapia. Yo siempre digo que seguramente sea por un poco de sentimiento de deuda, porque yo de pequeñito hasta los 18 20 años prácticamente, por unas cosas u otras, he necesitado de mucho tratamiento sanitario. Yo de pequeño tuve epilepsia infantil, tuve 3 o 4 golpes muy fuertes de estos de ponerte puntos y cicatrices, tuve una bronquitis que casi me deja en el sitio. He tenido trastornos de la conducta alimenticia también, no sé, he acumulado una serie de cosas que yo creo que han hecho que generara un poco de sentimiento de deuda hacia los sanitarios o que yo dijera, oye, yo de mayor quiero ayudar a la gente de la misma forma que me han ayudado a mí. Y supongo que eso, vinculado en paralelo a que desde pequeño también siempre he estado muy vinculado al deporte y he jugado fútbol toda la vida, pues despertar en mí el gen de, vale, pues si me mola el deporte y me mola ayudar a la gente a nivel de salud, pues fisio, pero es verdad que siempre he tenido muy claro que quería hacer fisio. Vocacional, ¿no? Sí, sí, 100%. En ese recorrido que nos has pintado antes, destaca algo, ¿no? Por lo diferente que puede sonar, ¿no? Y que puede resultarle llamativo a quien nos escuche, que es ser fisio en una selección china, en particular la sub-15. ¿Cómo llegaste a Eso eso? es. Sub 15, sub 16 al principio, pero luego llegué a la sub 21, o sea, estuvimos todo el proceso, con la tontería estuve 4 o 5 años a temporadas, porque era etapas, íbamos como a concentraciones. Y nada, fue un poco locura, o sea, esa oferta llegó al máster que yo hice aquí en Valencia de deportiva. Y era una oferta donde las características que buscaban eran muy parecidas a las que yo le podía aportar, porque buscaban eso, formación en fisiodeportiva, gente con experiencia en el fútbol, que le molara el fútbol y que estuviese dispuesto a ir ya para allá, que eso fue la máxima locura. Yo por aquel entonces trabajaba en clínica propia mía, o sea, abierta de mí, yo no trabajaba para nadie y me dijeron:
tienes la entrevista mañana, pero lo necesitamos urgente. Yo pasé la entrevista bastante guay, a los 2 días me llamaron y me dijeron, en una semana pilla el pasaporte y maleta que nos vamos. Y así fue, por eso fue bastante locura. De hecho, ahora lo pienso en retrospectiva y digo, tío, menudas narices le eché porque en una semana tuve que decir que sí, con lo que ello supone, hablar con toda la familia, con tu novia, con tus padres y decirles, oye, voy a chapar la clínica, que no llevaba ni 2 años con ella, y me voy a pirar a trabajar con la selección china y con muchísima incertidumbre. Primero, por el hecho de a ver qué narices me encuentro, porque es cierto que es un país muy diferente a España. Y segunda, por veremos lo que dura, porque al final ibas a unos meses a jugar un campeonato, pero luego el fútbol, si no lo conoces, pues es la incertidumbre personificada en el deporte, nunca sabes lo que va a durar, nunca sabes qué puede pasar. Pero bueno, contento, fue algo muy guay y una experiencia de la que aprendí mucho. Igual ahora si te lo ofrecerían dirías que no por contexto Sí, personal. seguramente, seguramente me lo pensaría mucho Vale. más. No sé si diría que no, también depende del contexto. Yo imagino que si fuera algo de larga duración sí que diría que no, porque además, mira, me casé el año pasado y todo, mi mujer seguramente me cogería la oreja y me diría, ¿dónde vas? Si fuera algo esporádico, igual sí que, o temporal me refiero, sí, sí que iría, porque al final es una experiencia que me mola y a mí me mola mucho el fútbol y está guay. Bueno, pues suena a reclamo publicitario. Cualquier equipo, Sí, alguien. si es algo temporal, tal, pues. No, no, pero es verdad, o sea, sería así. Hoy vamos a romper la cuarta pared, porque esto lo estamos grabando antes de las jornadas o Vale. del workshop que tenemos ahora por la tarde Ujú. de comunicación en redes sociales con otros compañeros. Y tú al final, yo sé que eres humilde, pero no dejas de ser la persona que se ha formado en esta facultad y que más contenido y más seguidores y más impacto puede tener en redes sociales. ¿Qué te llevó a comenzar, ¿no? A dar ese primer paso? Hace años que no había igual el furor, ni la burbuja, ni tantas redes, porque yo creo que fuiste Ya, uno de los primeros. ¿Qué te llevó a generar ese contenido? ok. Bueno, primero que nada, un millón de gracias, porque la verdad es que aunque llevo mucho tiempo, el reconocimiento con respecto a la divulgación aquí en Valencia ha sido siempre muy escaso y es de agradecer, porque evidentemente no es algo que hagas por ese reconocimiento, pero se agradece que valoren mucho tu trabajo y que te consideren referente a nivel de divulgación en Valencia o en tu facultad, que vamos, a mí cada vez que vengo a mí aquí me trae súper buenos recuerdos y es una pasada. El que me llevó ha sido algo muy esporádico. Yo alguna vez lo he dicho, empecé por pura frustración. Yo empecé a divulgar a raíz de empezar en la clínica en Gandía hace 8 años y claro, yo veía del intrusismo que tenemos en el sector y veía mogollón de gente en Gandía, mi población, que no era ni fisio, pero que divulgaba en redes y que subía posts mintiendo. Y me enervaba la sangre y decía, tío, ¿cómo puede ser que este tío, esta tía tengan tantos seguidores, estén diciendo tantas salvajadas y no pasa absolutamente nada? Entonces, como yo siempre he sido muy de construir sobre destruir, en plan de, por mucho que yo le hate, no va a pasar absolutamente nada, pues construye tú algo más científico, más honesto. Y así empecé, jugando con la excusa de la clínica, hacía muchos posts divulgativos enfocados a la clínica, le fui cogiendo el gusto y desde entonces era algo más híbrido. Empecé a generar contenido tanto para fisios como para pacientes. Y luego pues es algo que se retroalimenta a base de refuerzo positivo, como yo iba viendo que cada vez iba creciendo más, que a la gente le gustaba, que se compartía. Además a mí era algo que me ayudaba mucho a seguir actualizándome, a estudiar, a generar contenido que yo luego utilizaba con los pacientes, pues la bola se fue haciendo más grande y así ha seguido hasta ahora, donde la bola se ha hecho mucho, mucho más grande. Pero hay un punto importante que yo siempre digo cuando me preguntan esto y es que yo siempre, bueno, yo siempre no, yo empecé siempre bajo una perspectiva muy altruista. Es decir, yo empecé en redes siempre pensando en generar contenido que le sirviera a otros fisios, que le sirviera a pacientes, pero nunca lo enfoqué desde una perspectiva de sacarle beneficio, es decir, era todo full orgánico, full altruista. Sí que es cierto que desde hace 3 años, pues a través de la docencia, yo tengo mi propia academia de formación online
y evidentemente ahora sí que genero contenido con conflicto de interés o que lleva asociada a un te enseño algo que yo vendo, pero en ningún momento fue la intención. O sea, de hecho yo estuve como 5 años que por no tener prácticamente no cogía ni colaboraciones de empresas o productos. Entonces, eso es importante remarcarlo porque ahora, Mm. especialmente que cada vez es todo más teletienda, se asocian mucho redes sociales a ver qué me vendes y la verdad es que no fue el objetivo cuando empecé. Ya te digo que todo nació de la frustración y a partir de ahí la bola se hizo más grande. Era otro contexto, ¿no? Aquellos años no había no se monetizaba tanto el Sí, contenido como ahora es que verdad. también tiene sentido, ¿no? Que al final que tú puedas llegar a una población muy específica, a una gran población, pues que también las empresas lo vean como Eso es, una fuente, 100%. ¿no? Pero de hecho es una de las cosas que en el workshop voy a comentar, ¿eh? Y es tal cual, al final una red social nace bajo el objetivo de favorecer las redes Mm. sociales y el networking y el contactar y conocer otros tipos de cosas, pero cada vez está evolucionando más hacia, pues eso, un poco a la teletienda, a siempre conflicto de interés, siempre favorecer la retención sobre el contenido de calidad y Y dentro están de esas perdiendo. ideas, cuando una empresa contacta contigo, ¿cómo llegas a ponerle precio? Es decir, ¿cómo? Porque yo creo que eso es lo, algunas veces lo hemos hablado, lo difícil de decir, yo ahora tengo una marca, tengo un engagement, ¿no? Tengo una población, ¿cómo llegas a decirle, por esto, tanto? Vale. Yo no hablo nunca de primeras de dinero y tampoco tengo ningún tipo de tablilla, como igual tiene otro tipo de divulgadores que digan, pues mira, por un stories, en base a mis seguidores cobro tanto. Eso nunca lo hago y nunca lo haré. Yo siempre trato de que cualquier colaboración sea un win-win, se llama, es decir, que ambas partes ganemos y siempre antepongo el valor al dinero. Es decir, yo lo primero que hago cuando se me da la posibilidad de hacer algún tipo de colaboración es hablar con esa persona, en persona o vía online, para ver qué me puede ofrecer que yo pueda ofrecer a mi comunidad y ver si va ligado a mi marca. Es decir, yo no voy a promocionar nunca ningún tipo de producto ni servicio en mis redes si no soy yo el primero que lo consumiría o lo haría en caso de que sea una formación, por ejemplo. Entonces, ese es el primer paso. A partir de ahí, en base a lo que ellos quieran ganar o ellos quieran ofrecer y lo que me requiera a mí de tiempo, tratamos de llegar siempre a un acuerdo. Pero, por ejemplo, yo tampoco suelo trabajar con afiliados, que es muy típico lo de, no, te doy un código y tú de eso te llevas un porcentaje. Eso lo hago muy, muy poco. Y si lo hago, no lo suelo mover o lo dejo simplemente ahí de cara a darle prioridad más a que se lleve el usuario el descuento que a lo que pueda ganar yo, por lo que te digo, porque yo le doy mucho valor o sea, mucha más importancia a que lo que yo promueva o enseñe le sirva realmente al que lo va a consumir. Son muchos años ya. Las ideas costará el ir generando y no repetir contenido. ¿Cómo llegas ahora a ir generando ese contenido para no perder seguidores en parte o que Ya, seguir en esa rueda? ya. Es complicado, ¿eh? Y es una de las cosas que también hablaremos esta tarde, porque es cierto que al final todas las redes funcionan en base a unos algoritmos. A esos algoritmos les gusta un tipo de contenido más que otros y buscar ese equilibrio entre qué mensaje quiero yo transmitir o qué propósito quiero yo a través de las redes con cómo funcionan las redes es complicado y es muy cambiante y eso es una mierda, porque es verdad que es una mierda. De hecho, yo, por ejemplo, hacía muy buenas infografías, bueno, y a mí me mola mucho hacer infografías y carrusel, pero desde que llegan los reels, por ejemplo, a Instagram, hasta el propio CEO de Instagram te va a decir, oye, si quieres alcance, si quieres que tu contenido se le enseñe a gente que no te sigue, mucho mejor reels que carrusel. Claro, ahí como creador de contenido tienes que romper un poco la barrera de, vale, a mí no me hace mucha gracia ponerme delante de la cámara, pero si quiero seguir creciendo lo tengo que hacer. Entonces, claro, el equilibrio es complicado porque yo te puedo decir esto, pero luego por otro lado te voy a decir,
si quieres hacerlo a gusto y que esto tampoco te suponga una obligación o una responsabilidad mayor, tienes que hacer cosas que te gusten y si te parece incómodo ponerte delante de la cámara, pues tampoco creo que necesites obligarte demasiado. Así que es eso, es un tema de buscar el equilibrio y es complicado. Luego está el tema de la creatividad y de las ideas. Yo también lo he dicho varias veces. Yo cuando empecé a divulgar hace años, igual me tiraba fácil 5, 6, 7 horas para hacer una infografía, porque se supone, léete bien el paper, resúmelo, genera la estructura que tú creas buena para dar el mensaje. Ahora tardo mucho menos, entonces es como que la creatividad y las ideas nacen antes o se despierta antes con la exposición continua. Ahora, por ejemplo, yo muchas veces veo un Reels y digo, hostia, esta estructura me gusta y seguida se me ocurre algo para llevármelo a fisio y tardo menos. Entonces es como si ahora suelo crear contenido más rápido, pero la verdad es que es algo que yo creo que he mejorado a base de repetir, ¿sabes? Como todo en la vida. Ahora tienes la suerte de que tienes tu espacio, tienes tu Eso clínica, es. tienes tus pacientes para crear contenido ahí. ¿Cómo ha sido ese proceso de abrir la clínica? Eh, abrir ha sido una locura, ¿eh? O sea, una locura. O sea, no quiero explayarme demasiado, porque tampoco quiero dar pensamiento muy negativo, pero es cierto que el emprendimiento y estos meses han sido muy duros. Empezando porque yo tengo la clínica alquilada desde junio y a mí las primeras expectativas que me dan es, oye, esto es muy fácil, esto está ya bastante acondicionado, tú en septiembre estás abriendo. Claro, yo encima tengo el tema de la academia de formación, eso supone que yo pienso que de cara a final de año ya voy a estar grabando, ya voy a estar generando allí contenido. Para que os hagáis una idea, he abierto hace un mes prácticamente, o sea, abro finales de febrero, principios de marzo. Ahí hay 5 o 6 meses de locura máxima donde yo tengo dos empresas, pero solo funciona una, esa encima no está funcionando como esperaba porque no han cumplido las expectativas y eso solo es la visión en perspectiva, pero luego desde dentro, pues cosas que ya descubriréis o os contarán de lo que es la burocracia en España, lo que es llamar a la licencia de sanidad y pagar para que no te den un buen servicio, lo que es que el arquitecto te la líe cada 2 por 3 porque no sabe lo que es una consulta de fisio, lo que es que los albañiles llames y nos respondan o nos llegaban a estafar unos incluso y tal. Lo que es que sanidad te diga lo mismo, en breves estamos ahí, luego de repente te cambian a la que tienes de asistente, la otra no da señales de vida, tarda un mes en volver a contactar y a última hora nos dice que no la pasamos, la inspección de sanidad y vamos, ha sido historias para no dormir constantemente. Pero bueno, más allá de eso, ahora contento. Feliz. Cuando a mitad de proceso dije algo en redes en plan de, oye, esto está siendo una odisea, o sea, es mucho más de lo que esperaba. Y mucha gente ya emprendedora que tiene propia consulta en fisioterapia me decía, bueno, calma, tardarás, nos ha pasado todo, pero luego es verdad que lo disfrutarás. Por suerte, lo estoy disfrutando. Encima la clínica ha ido bien a nivel de cómo ha arrancado y eso está compensando un poco todo el sacrificio y esfuerzo y tal, pero vamos, que no os vendan el sueño americano de emprende que es todo súper bien y ser su propio jefe es una maravilla porque es una salvajada. Bueno, que no suene muy desalentador, sino que sea desde el realismo, Exacto, pero sí, yo creo que todo el mundo llegará a entender eso. Lo bueno que ahora ya con perspectiva, pues ya que puedas estar contento, ¿no? Ya que puedas estar situado, vayas teniendo sí, sí, sí. pacientes y Claro. Y luego lo que has dicho tú, al final llevaba mucho tiempo creando contenido o en casa o pidiendo permiso para ir a otras clínicas, que tenga la comodidad de crear contenido en mi propio espacio, a mí me ha dado mucha vida porque, bueno, tú lo estás viendo ahora con el podcast, no es fácil crear contenido, mm, requiere unas cosas que detrás de cámaras no se suelen ver y tener el espacio para hacerlo y los recursos para hacerlo favorece mucho las favorece. cosas. Mm. Creo que eres el primer invitado que yo tengo perspectiva ante esta pregunta, Vale, que es la de cómo eras como estudiante. vale, Éramos cuasi vecinos eso es.
Alguna vez incluso te veía por el portal, entonces, ante anécdotas que tú no quieras contar, yo Ah, no, puedo. sí, sí. Además, seguro que tú te acuerdas de cosas En- que yo no, o sea, que todo lo que quieras, yo no tengo entonces, problema ¿cómo en... eras tú como estudiante entre semana? Porque los fines de semana sí es verdad que por aquí No, en no Valencia poco estaba... se te veía. ¿Qué recuerdas de aquella época? Vale. Nada, yo tengo muy buen recuerdo en general de la época universitaria. Tú lo sabes bien, si tengo que describirme como estudiante, la realidad es que era bastante responsable, tanto a nivel de estudios como a nivel de pocas veces me veíais en los quintos. También tengo que decir que yo era de pegarme pocas fiestas, pero cuando me las pegaba. Si esto lo ven sobre todo estudiantes de Valencia, entiendo, no sé si se siguen haciendo las fiestas de disfraces, No, ya no, ha ¿no? cambiado el contexto Un poco. Bueno, pues en nuestra festivo. época las fiestas de disfraces durante el año eran muy míticas y de esas no me perdía ninguna, pero es cierto que más allá de eso era muy responsable. Más que nada porque luego también yo por aquella época ya tenía novia formal, tenía Fútbol. fútbol en Gandía, entonces yo jueves me bajaba para ir al fútbol, fin de semana me quedaba en Gandía para poder jugar al fútbol allí, y al final el deporte, novia formal y estudiar lo que te gusta era como todo muy responsable. No sé si es un poco la respuesta que esperaban, Sí, ¿no? bueno, sí, No, sí. Yo me acuerdo de alguna fiesta de disfraces, sí, pero es verdad que sí, en lo social Josebi no estaba no, no, tan presente. Yo claro, creo que los de la Ribera Baja se sentirán empatizados contigo, sí. los que jueguen al fútbol o vayan los fines de semana a ver la familia, pareja o lo que sea. Ah, Pero sí. bueno, Pero bueno, yo lo he dicho muchas veces, quiero decir, yo soy muy extrovertido cuando tengo confianza, pero si no tengo confianza, yo parezco medio autista. De hecho, pues mira, una anécdota hace poco con mi compañera en la clínica, que tenemos una administrativa, ella es una chica que me conoce de hace tiempo, pero nunca hemos pasado tiempo juntos. Claro, ya los primeros días, como no tenía confianza conmigo, le decía a mi otro compañero en plan de, oye, pues si este vive siempre en su mundo, tío, ¿qué coño le pasa? Claro, ahora cuando veamos cogido confianza es como, vale, ahora es otro rollo. Pues normalmente siempre me ha pasado eso, cuando tengo confianza se dan cuenta de que no soy autista y que soy bastante más extrovertido en persona, pero si no, yo soy bastante poco sociable en general. yo creo que la gente de tu promoción a los años se sorprendió Divulgar que ahí, efectivamente, claro. Pero ves, en la efectivamente. gente de mi promoción, eso te lo dirá el círculo de fuera que yo tenía. Yo normalmente, ¿no? ¿O te ha Bueno, dicho alguien de claro, confianza? efectivamente. ¿Sí? De Hostia. Victoria, tu Ah, compañera de piso, bueno, que vale, tenemos vale, esa vale, amistad en vale. Sí, común, sí. ella misma se sigue sorprendiendo de Pues decir Victoria que justamente. Josebi haya llegado a tal, es algo. Vale. A ver, no era algo que esperara, ya lo he dicho antes, pero mira, justamente con Victoria, ella y yo tenemos en Facebook una foto súper graciosa subida que hicimos con la tele que teníamos en el piso y cogimos una tele, la pusimos aquí y la subimos en Facebook diciendo el nuevo iPhone 17, porque era una época donde cada vez los iPhones eran más grandes. Entonces, justamente con Victoria yo hice cositas así ya en redes y me acuerdo, mira, por aquella época me acuerdo que ella y yo utilizábamos bastante Twitter. Y hacíamos cosas en Twitter y todo, entonces, evidentemente, ni de broma se esperaría que acabara creciendo tanto, pero con ella justamente sí que tenía más confianza. Le voy a pedir esa foto. Está en Facebook aún, ¿eh? Bueno, pero y la Bueno, vamos a poner en el vídeo, así la gente que vale, esté vale, vale, escuchando vale, esto vale. en Spotify, Vale, pues es tendrá que entrar buenísima. en YouTube Vale, para vale. ver la foto que está Perfecto. Esa diciendo foto es Josebi. buenísima. Como decías ya, desde que te graduaste han pasado ya unos cuantos años, 11, ¿Mm? que con esa perspectiva, ¿no? Retrotrayéndonos a aquella época, ¿qué sobre todo hubieras echado de menos como estudiante que ahora hubieras dicho, joder, me hubiera gustado haberme formado en esto, o haber tenido esa, esa Vale, formación, ¿no? Dentro del grado. eso es. Ejercicio terapéutico. O sea, pero de largo, de largo. Sí que es verdad que tuve la suerte de que en tercero y cuarto tuve un par de asignaturas más relacionadas con ejercicio, pero claro, ahora sobre todo últimos años que me he ido especializando mucho más en ejercicio terapéutico, he visto muchas formas de enfocar el ejercicio que van mucho más allá del saber de dosificación que en la uni no estaban. Y ahora viendo la importancia que tiene y de lo que es fisioterapia basada en evidencia de verdad, creo que es una asignatura que debería ser mucho más troncal de lo que
Era. No sé si ahora, imagino que la cosa irá cambiando. Y luego, todo lo que tenga que ver con esa dimensión psicosocial, pero de verdad, todo lo que sean factores psicológicos, aprender sobre soft skills, comunicación, sobre conducta humana, porque es cierto que normalmente hablamos de aprender a razonar, razonamiento clínico, las bases. Yo tuve la suerte de que solo tuve, porque yo aquí en Valencia tuve muy buenos profesores, porque aquí ya me dio clase Rafa Torres, me dio clase Carlos López Cubas, me dio clase Quique Yuch, Arturo no me llegó a dar clase, pero bueno, gente de este círculo me llegó a dar clase y era gente que ya te hacía pensar y que te reforzaba la importancia de razonar, del pensamiento crítico. Paco Selva, que algunas hemos hablado de él, fue una persona que me inculcó mucho pensamiento crítico, entonces esa parte sí que la he tenido siempre en la formación, pero luego, por ejemplo, yo empecé a leer mucho sobre conducta, sobre el por qué hacemos lo que hacemos, el cómo realmente puedo hacer ejercicio cuando un paciente es hipervigilante o tiene conductas de miedo de evitación o tiene catastrofismo. Eso lo aprendí todo fuera y es algo que en mi día a día me da la vida, ¿sabes? Como fisio. Sí, yo creo que el ejercicio, claro, los estudiantes que lo escuchan ahora no tienen la perspectiva igual de cómo asignatura a asignatura se ha ido implementando, como los espacios, incluso cada vez hay más espacios en la facultad que Sí, es verdad, eso favorezcan lo he visto hace poco que había una sala que ponía sala de ejercicio terapéutico, claro. eso no estaba cuando yo Entonces, estudié, claro. la evolución de fuera, pues dentro también ha llegado. Y sí es verdad que las habilidades blandas cuesta, ¿no? Pero lo hablaba con Carlos López Cubas el día que lo entrevistábamos, que es algo fundamental, porque lo técnico siempre es más sencillo, ¿no? Sí, Pero lo 100%. blando, hay 100%. De que, hecho, hay que yo lo darle. refuerzo en todas las formaciones que yo hago, siempre meto un apartadito de eso porque además de que hay mucha literatura que ya te sugiere de la importancia que es, con cosas muy heavy, como la Luana Coyoca esta que investiga mucho sobre placebo y nocebo, luego en el día a día ves cosas que parecen magia, el poder de las palabras, el cómo cambia la recuperación de un paciente en base a cómo le digas las cosas o qué le digas o cómo de condicionado te viene gente que le han hecho, mira, te pongo un ejemplo rápido por ponerlo en contexto. Esta mañana, justo antes de venir, he tratado a una mujer que camina con andador porque la operaron del sacro. Yo cuando le hago la historia clínica digo, ok, si vas con andador, hará poco que te has operado. Hace casi 2 años y medio que se operó. No tiene ningún tipo de secuela física, motora, ni ninguna historia. No ha vuelto a caminar porque siempre recibió el mensaje de no vas a volver a caminar bien, no puedes caminar, te vas a hacer daño, ni se te ocurra subirte a una bici. O sea, en la primera sesión, una de las preguntas que yo le hice es ¿por qué no te puedes subir a una bici? Ya hace 2 años de eso, está nada más que cicatrizado. Ah, no sé, ¿tú te has vuelto a subir a una bici? No, ok, yo tengo una bici estática, lo primero que hicimos es siéntate. Hostia. Y es como, claro, cuando ves casos así día tras día dices, tío, es que no somos conscientes muchas veces los sanitarios de lo que podemos limitarle la vida y condicionarle la vida a una persona en base a los nocebos o las cosas que les podemos decir. Sí, es una lucha por un lado y es una responsabilidad que debemos de tener de los mensajes nocebos que podemos hacer mucho mal, ¿no? Sí, 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 Con lo que decimos. Sí. 100%. Entonces, teniendo en cuenta todo este contexto y lo que estás viviendo ahora, y ya como última pregunta, ¿qué consejo le darías al Josebi del pasado que pueda servir a los estudiantes del futuro? Uf, vale. Ahí te puedo decir dos. Porque realmente el consejo que le daría a José del pasado solo le va a servir a la gente que sea un poco como el Josebi del pasado. Porque el consejo que yo me daría a mí mismo es, no te exijas tanto, igual no seas tan responsable. Recuerda algo que dice mucho Raquel García, que la fisioterapia es la cosa más importante de las cosas menos importantes. Y eso sería por un lado, en plan de, ok, si eres una persona muy exigente, calma, no te exijas tanto, porque eso pasa factura. Ese sería el consejo que me daría a mí mismo. El que daría a un fisio estudiante en general sería un poco el reforzar lo que acabamos de decir. No te vuelvas loco, no dejes que te confundan, no te salgas de la fisioterapia basada en evidencia, dale importancia al ejercicio, porque el ejercicio va más allá de poner fuertes a los pacientes y es la mejor herramienta que tenemos hoy en día como fisios para tratar a un paciente
en perspectiva o de forma general y tocar muchos palos de un solo toque. Bueno, seguimos con la idea del consejo común que va siendo el de todos, que es intentar tener abierto cuanto más abanico posible, porque si nos enfocamos solo en uno, puede llegar la Sí, frustración, ¿no? pensamiento crítico, es así, es pensamiento crítico. Pero bueno, yo también he sido estudiante, ¿eh? Y tú lo sabes bien. Yo he llegado a hacer formaciones muy pseudocientíficas y no creo que esté mal que tengamos esa diversidad y que probemos muchas cosas. Yo creo que lo importante es saber tener pensamiento crítico y reconocer el, ok, pues igual por aquí no, o igual creo que esto realmente puede hacerle daño a la fisioterapia, o igual esto no es lo mejor que le puedo ofrecer a mi El paciente. paciente. Es un tema de pensamiento crítico, porque equivocar, te vas a equivocar, y igual que nos hemos equivocado todos y no pasa absolutamente nada, pero hay que tener un mismo paraguas sobre el que refugiarnos todos, porque si no, la fisioterapia será un Cristo. Sí, que tengamos un filtro común, no sé si llegará o no llegará, pero bueno, al menos que Yo tengamos un filtro. lo veo difícil, pero sigo siendo optimista con respecto a ello, si no, dejaría de divulgar. Es una de las cosas que también voy a explicar esta tarde. Yo creo que si realmente quieres divulgar y te motiva la divulgación, tienes que tener un propósito, y dentro de ese propósito, el mío base, o sea, se basa mucho en, ok, yo quiero promocionar fisioterapia activa, honesta y basada en evidencia. Dentro de eso, hay muchos caminos que puedes tomar, pero no te salgas de eso, porque entonces ya la diversidad pasa a pegarnos un tiro en el pie A salirnos igual de lo que es la fisioterapia. también. Efectivamente. Josebi, muchas gracias por Venga, animarte, muchas gracias tanto en la a ti. grabación de ahora como esta tarde. Espero que hayas estado a gusto. Esta es A tu casa, ya lo gustísimo. sabes de siempre, ya desde hace años. Y espero que os haya gustado. Así que los que vengáis esta tarde, esto será el contenido en ampliado. Muchas gracias. A ti.